Pocas historias pueden tocar el alma tan profundamente como la de los mártires de Gorkum. Imagine un grupo de hombres que, frente a la tortura y la muerte, se negaron a negar su fe. Podrían haber elegido la forma más fácil, podrían haber ido a la prisión, pero hicieron algo que dejaría aterrorizado a sus torturadores. Lo que sucedió en esa ciudad fue tan impactante que ni siquiera los perseguidores estaban ilesos de esta historia. Muchos han oído hablar de la persecución religiosa, pero lo que sucedió en Gorkum desafía a cualquier lógica humana. ¿Cómo explicar eso incluso ante la muerte inminente? Esos sacerdotes no mostraron miedo. ¿Qué secreto llevaron? Y lo más importante, ¿qué pasó dentro de esa iglesia? ¿Fue solo una coincidencia o un verdadero milagro? Prepárese para conocer los detalles ocultos que pocos se atreven a contar. La verdad es que hay eventos que la historia tradicional intenta dejar en las sombras. El martirio de estos 19 hombres no fue solo una tragedia, fue un poderoso testimonio que resuena hasta el día de hoy. Pero hay algo aún más impresionante, un fenómeno sobrenatural que sucedió ante los ojos de los propios verdugos. Y lo que hicieron después de eso fue completamente inesperado. Esta cuenta no es solo una historia del pasado, lleva un mensaje poderoso a la actualidad. ¿Cuántas veces te has visto enfrentar una elección difícil? ¿Cuántas veces sentiste que necesitabas mantenerte firme, pero el miedo trató de dominarlo? Lo que sucedió en Gorkum nos enseña que hay momentos en la vida en los que la verdad vale más que nada, incluso la vida misma. Ahora necesito advertirte. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de ver la fe para siempre. Esta no es una narración común. Hay algo en esta historia que te meterá contigo, que te hará reflexionar sobre hasta qué punto alguien puede llegar por lo que crees. Y al final, solo tendrás una pregunta que hacerte. ¿Qué significa realmente tener fe? Europa del siglo XVI se encontró en conflictos religiosos, y cualquier signo de fe podría ser una razón de persecución. En 1572, el escenario era el caos, con católicos y protestantes compitiendo no solo por el control del territorio, sino también por la influencia en las almas. En los Países Bajos, esta tensión se manifestó brutalmente, ya que los rebeldes protestantes vieron a la Iglesia Católica como un símbolo de opresión. Las ciudades fueron invadidas, y sus iglesias saqueadas sin piedad. Gorkum, una pequeña y ferviente fortaleza católica, estaba a punto de enfrentar un destino trágico. El peligro provino de los mares, transportados por el viento, y la codicia de un grupo que autoingaba a los mendigos. Estos mercenarios, conocidos por su violencia y desprecio por la fe católica, no tenían escrúpulos. Su objetivo era claro: eliminar los restos de influencia papal y tomar lo que podían saquear. Gorkum, con sus devotos y fieles sacerdotes que se resistieron a las imposiciones protestantes, era un objetivo perfecto. La gente apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando los vasos comenzaron a aterrizar, trayendo consigo la promesa de destrucción. El ataque fue rápido y despiadado. Las calles previamente silenciosas de Gorkum estaban llenas de gritos y sonidos metálicos de espadas que tocaban las puertas de las iglesias. Las casas fueron invadidas, los objetos religiosos fueron arrojados al suelo y los mercenarios avanzaron sin dudarlo. Los fieles se escondieron como pudieron, pero sabían que el refugio era temporal. Los soldados no tenían piedad, especialmente con los religiosos. Cualquiera que tuviera una cruz o que llevara un hábito administrativo ya fue condenado. Dentro de las iglesias, los sacerdotes intentaron proteger lo que podían. Algunos escondieron reliquias sagradas, otros alentaron a los fieles a mantener la fe incluso frente al terror inminente. Pero la resistencia fue inútil contra la brutalidad de los invasores. Los mendigos marinos no solo buscaban riquezas de materiales, querían humillar a aquellos que creían en la verdadera presencia de Cristo en la Eucaristía. Y esta profanación estaba a punto de alcanzar su punto más terrible. Mientras que los mercenarios difundieron la destrucción en toda la ciudad, un grupo avanzó hacia la iglesia principal. No solo estaban satisfechos con el retiro, querían marcar la ciudad con un acto que nunca sería olvidado.
Lo que sucedió dentro de ese templo en ese fatídico día se convertiría en uno de los episodios más impactantes en la historia de la persecución religiosa. La iglesia de Gorkum, un santuario de fe y devoción, se convirtió en el objetivo principal de los mendigos. Rastaron brutalmente las puertas del templo, pisotearon los bancos y giraron cada esquina buscando cualquier objeto de valor. Los fieles que habían logrado refugiarse allí estaban temblando frente a la profanación, pero los invasores no estaban solo detrás de oro y plata. Su objetivo era mucho más perverso. Dentro del templo, los ojos de los soldados se sintieron inmediatamente atraídos por el tabernáculo. Para ellos, esa pequeña bóveda dorada representaba no solo el corazón de la fe católica, sino también una oportunidad de burla. Riendo entre ellos, uno de ellos avanzó y golpeó la estructura con una patada, lo que hace que caiga al piso. El ruido del metal resonó en las paredes de la iglesia, mientras que el sacerdote de la ciudad observaba la escena con un corazón apretado. Sabía que la profanación apenas comenzaba. Los implacables mercenarios arrastraron al sacerdote al altar, obligándolo a mirar mientras continuaban con la retirada. Se rompieron símbolos sagrados, se arrojaron imágenes de santos al piso y se pisotearon, pero nada parecía entretenerlos tanto como la posibilidad de deshonrar lo que los fieles más adoraban, la Eucaristía. No entendieron su importancia espiritual, solo vieron como una oportunidad para ridiculizar a los católicos. La burla creció a medida que los invasores se acercaban al tabernáculo. Con las manos sucias y llenas de desprecio, uno de ellos comenzó a forzar su apertura. El sacerdote, incluso bajo amenaza, trató de intervenir, pero fue brutalmente golpeado y arrojado al suelo. Los fieles arrestados dentro de la iglesia mantuvieron el grito, temiendo lo que estaba por venir. ¿Qué harían con los anfitriones consagrados? El fuerte silencio que se cernía en el aire fue roto al burlarse de las risas. Cuando finalmente lograron abrir el tabernáculo, los soldados retiraron a los anfitriones y los arrojaron al piso de piedra fría. Para ellos eran solo trozos de pan, algo insignificante. Pero lo que sucedió después hizo que incluso los corazones más endurecidos duden. El piso de Gorkum en ese momento se convertiría en el escenario de un evento que nadie olvidará. Los anfitriones consagrados, dispersos en el piso de la iglesia, se convirtieron en el objetivo de burla y burla. Los mercenarios, riéndose de desdén, pisotearon los pequeños círculos blancos, ignorando el aspecto horrorizado de los pocos que todavía se resistieron. Para ellos, eso era solo un símbolo vacío, algo sin importancia. Pero la fe de los católicos dijo lo contrario. El sacerdote, herido y humillado, observó en silencio, con lágrimas en los ojos. Sabía que para esos hombres era divertido. Sin embargo, lo que sucedió más tarde hizo que la risa se congelara en sus labios. En el momento en que uno de los soldados aplastó a uno de los anfitriones bajo la suela de su bota pesada, sucedió algo inexplicable. El piso comenzó a teñirlo rojo, un líquido grueso y vivo comenzó a brotar desde la piedra, como si el suelo mismo sangrara. La burla cesó de inmediato. Los mercenarios, que anteriormente se sintieron invencibles, se retiraron instintivamente. Parece cruzado, tratando de encontrar una explicación racional de lo que estaban presenciando, pero no había lógica para eso. El silencio de la iglesia se rompió solo por el sonido de la rápida respiración de los invasores. Uno de los soldados, aún incrédulo, se arrodilló para tocar el líquido que se extendió por el piso. Se frotó entre sus dedos tratando de encontrar una explicación, pero la textura y el color eran inconfundibles. Sangre, Royal Blood, que había salido de la nada justo ante sus ojos. Algunos de los mercenarios retrocedieron, arrojándose looks sospechosos entre sí. Para aquellos acostumbrados a saquear y destruir, era difícil aceptar que algo más allá de su propia brutalidad pudiera dominar esa situación. El miedo comenzó a extenderse entre ellos. Algunos decidieron que era mejor irse, deshacerse de esa escena inquietante. Otros intentaron reír, buscando reafirmar su incredulidad, pero la inseguridad era visible en sus rostros. Incluso lo más brutal dudó para continuar la profanación. El sacerdote, aún caído,
levantó la cabeza. En medio del dolor y el sufrimiento, vio algo que nunca imaginó. El terror impreso en los ojos de aquellos que, momentos antes, sintieron maestros de la ciudad. Pero el milagro, tan impresionante como fue, no les impidió seguir su plan. Tenían órdenes claras: erradicar todos los rastros del catolicismo de Gorkum, y si la fe de esos sacerdotes se resistió incluso a la profanación, entonces se verían obligados a elegir entre su creencia y su propia vida. Los soldados no tenían la intención de irse sin cumplir su misión. La escena milagrosa había sacudido a los mercenarios, pero no lo suficiente como para abandonar su misión. Si no pudieran destruir la fe de los católicos profanando a la Eucaristía, entonces destruirían a los que la apoyaron. Se dieron órdenes y comenzó la caza. Cada sacerdote, cada fraile que aún permanecía oculto en la ciudad, era necesario encontrarlo. El objetivo era claro: erradicar cualquier rastro del catolicismo de Gorkum. Para los soldados, esta era la única forma de garantizar que el poder de la Iglesia nunca llegaría allí. Las casas fueron revestidas de brutalidad. Las familias fueron arrancadas de sus hogares, obligadas a revelar dónde estaban escondidos los sacerdotes. El miedo hablaba más fuerte, y muchos, temiendo sus propias vidas, cedieron a las amenazas. No era fácil resistir cuando la espada estaba alrededor del cuello de un niño o esposa. Así, uno por uno, los siervos de Dios fueron arrastrados fuera de sus escondites, tomados como prisioneros. A pesar de las amenazas y la violencia, ninguno de ellos ha incumplido su fe. Sabían que el destino que los esperaba no sería piadoso. Entre los capturados había 19 religiosos, un grupo compuesto por sacerdotes y frailes franciscanos. Sus caras estaban heridas, pero sus ojos permanecieron firmes. Conocían bien los horrores de la persecución religiosa y sabían lo que le sucedió a aquellos que se negaron a negar su creencia. Aún así, no mostraron miedo. Caminaron con la cabeza, como si supieran que su sacrificio no sería en vano. Para ellos, la fe no era solo una idea. Era algo que valía la pena morir. La multitud vio la escena en silencio, dividida entre horror y admiración. Algunos lloraron discretamente, otros apenas podían mirar hacia otro lado. La resistencia de los sacerdotes no pasó desapercibido. Los soldados mismos, acostumbrados a lidiar con prisioneros desesperados, estaban sorprendidos por la calma que emana de ese grupo. Ninguno de ellos rogó por sus vidas, nadie ofreció riquezas a cambio de la libertad. Había algo en ellos que molestaba a los verdugos. ¿Cómo podrían enfrentar la muerte con tanta serenidad? Pero la fe de esos hombres aún sería probada. Los soldados no solo querían eliminar a los religiosos, querían romperlos antes del final. No era suficiente matarlos, era necesario duplicar su convicción, y para eso recurrirían a las torturas más brutales. Aquellos que creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía se verían obligados a elegir entre su fe y su supervivencia. A partir de ese momento, cada uno enfrentaría el mayor desafío de su vida. Los soldados sabían que la fuerza física podía someter a los cuerpos, pero romper la fe exigía crueldad. Uno por uno, los sacerdotes fueron llevados a las habitaciones oscuras, donde se enfrentaron con una elección brutal: negar la presencia real de Cristo en la Eucaristía o enfrentar el dolor. No solo querían matarlos, querían verlos dudas, debilitándose. Frente a los torturadores, los frailes mantuvieron su postura serena, negándose a ceder ante las provocaciones. Para ellos, la muerte era un pequeño precio frente a la eternidad que creía que los esperaba. Los métodos de tortura fueron despiadados. Algunos fueron colgados por los brazos hasta que los hombros se movieron. Otros le quemaron sus pieles con planchas rojos, mientras que los soldados se rieron y preguntaban: ¿todavía crees en este Cristo escondido en pan? La respuesta llegó sin dudarlo. Sí. El líder del grupo, el padre Nicolás Peck, fue el que más se resistió. Con una calma que enfureció a los verdugos, sufrió cada golpe sin una palabra de renuncia. Su postura inquebrantable comenzó a molestarse en lo más sádico entre los torturadores. En un momento de desesperación, los soldados decidieron apelar a algo más cruel:
escupieron sobre reliquias sagradas y obligaron a los sacerdotes a hacer lo mismo. Algunos incluso pusieron anfitriones consagrados en el piso, ordenando a los frailes que los pisen. Pero ni siquiera frente al dolor que se dieron. Preferían sufrir para profanar lo que creían que era el cuerpo de Cristo. Su silencio, más que los gritos, aterrorizó a los torturadores. La tortura debería haberlos roto, pero solo fortaleció su determinación. La escena se volvió tan inquietante que algunos soldados comenzaron a dudar. ¿Cómo fue posible que estos hombres enfrentaran tanto sufrimiento sin colapsar? Uno de los verdugos, al ver a los frailes rezando incluso bajo golpes, abandonó el lugar, incapaz de continuar. La fe inquebrantable de esos hombres comenzó a mover la conciencia de quienes los persiguieron, pero los líderes de las tropas no pudieron permitir que debilitara la moral de los soldados. Si los sacerdotes no negaron su fe, entonces su destino fue sellado. Se dio la última oportunidad. Negar a Cristo en la Eucaristía significaba vivir, mantenerse firme significaba morir. El líder del grupo, el padre Nicolás Peck, levantó los ojos y con una voz firme declaró: «Prefiero morir 1000 veces para negar la verdad». Las palabras resonaron en el pasillo, sellando el destino de todos los prisioneros. Los soldados ya no necesitaban justificaciones. Los sacerdotes serían ejecutados, pero la forma en que esto sucedería marcaría la historia de Gorkum para siempre. La decisión se tomó. Los sacerdotes no renunciarían a su fe, y los soldados, decididos a cumplir con sus órdenes, decidieron que la ejecución debería ser un espectáculo terrorista. No era suficiente matarlos. Era necesario hacer de esta una advertencia a todos los católicos de la región. Se eligió un granero como la etapa final de este martirio. Los religiosos fueron tomados en línea, atados y debilitados por la tortura, pero sin un solo rastro de desesperación. Marcharon como si supieran que caminar los llevaría a la eternidad. Dentro del granero, los verdugos prepararon las cuerdas para colgar. Uno por uno, los sacerdotes fueron llevados al centro de la estructura, recibieron la última oportunidad de negar su fe, y frente a la negativa, tuvo la cuerda ajustada al cuello. Pero lo que debería ser un espectáculo de humillación se ha convertido en algo completamente diferente. En lugar de llorar por sus vidas, los frailes rezaron. Cada palabra de oración resonó en el oscuro silencio del cobertizo, creando un ambiente que nadie esperaba. Los soldados comenzaron a inquietarse. No se enfrentaban a hombres comunes, pero personas que parecían haber aceptado su destino con una paz inexplicable. Los primeros frailes fueron colgados sin resistencia. Sus caras no expresaron temor, sino una serenidad que molestó incluso a los atormentadores más brutales. Uno de los verdugos, a cargo de tirar de las cuerdas, dudó por un momento, sintiendo un frío extraño a través de su columna vertebral. Nunca había visto a nadie enfrentar la muerte de esa manera. Cuando los cuerpos de los sacerdotes cayeron uno por uno, sucedió algo impresionante. Incluso aquellos que presenciaron la escena no podían ignorar la sensación de que se enfrentaban a algo más grande que una simple ejecución. Los verdugos solían matar sin dudarlo, sintieron que sus manos temblaban. El silencio fue abrumador. La débil luz de las antorchas iluminaba las caras de los mártires, cuyos últimos suspiros parecían susurrar algo que solo los corazones abiertos podían escuchar. Cuando el último sacerdote cayó, un gran silencio se hizo cargo del medio ambiente. La escena no era lo que los soldados habían imaginado. En lugar de una demostración de poder, fueron testigos de un acto de fe inquebrantable. Y en el fondo de sus mentes, una pregunta comenzó a surgir. Si esos hombres estaban equivocados, ¿por qué murieron con tanta paz? El martirio de los 19 frailes no fue el final de la historia. Algo aún más inquietante sucedería, cambiando el destino de esa ciudad para siempre. Los soldados dejaron el granero creyendo que habían borrado cualquier rastro de la fe católica en Gorkum. Pero algo no tenía éxito. La serenidad de los sacerdotes antes de la muerte, el silencio sepulcral que se hizo cargo del medio ambiente y la inquietud inexplicable que comenzó a perseguir a algunos de ellos. Una sensación extraña se cernía en el aire, como si algo aún no hubiera sucedido. Para asegurarse de que no quede nada de ese evento,
decidieron prender fuego al granero. Si hubiera algo sagrado allí, el fuego intentaría reducir todo a las cenizas. Las llamas se levantaron rápidamente, consumiendo la madera seca y llenando el cielo con una luz naranja. El olor a humo se extendió por la ciudad, y los residentes observaron en silencio. Pero el fuego, que debería publicar cualquier recuerdo, hizo todo lo contrario. El martirio de los sacerdotes comenzó a extenderse como un testimonio vivo. Los que habían presenciado la ejecución, incluso bajo amenaza, comenzaron a susurrar la historia. Los soldados habían tratado de borrar la fe, pero involuntariamente dieron lugar a una cuenta que cruzaría los siglos. Los fieles comenzaron a considerar a los sacerdotes como mártires. La sangre derramada por ellos no fue olvidada, y los informes del milagro del anfitrión profanado comenzaron a ganar fuerza. No pasó mucho tiempo antes de que la historia llegara a otras regiones, donde los religiosos y los fieles comenzaron a adorar a esos hombres como ejemplos de resistencia y santidad. Los mendigos marinos no destruyeron la fe en Gorkum. Por el contrario, alimentaron una llama que nunca saldría. Décadas después, la Iglesia reconoció oficialmente el sacrificio de los 19 mártires de Gorkum. Pasaron siglos, pero sus historias continuaron siendo contadas. Las iglesias fueron erigidas en sus recuerdos y sus nombres fueron recordados entre los grandes mártires de la historia católica. Aquellos que se habían mudado de la fe involuntariamente se convirtieron en instrumentos de la santificación de esos hombres. Lo que comenzó como un intento de erradicar la fe católica resultó en algo mucho más grande de lo que los mercenarios podían imaginar. El milagro de Gorkum ha cruzado generaciones, inspirando innumerables fieles a lo largo de la historia. Pero esta historia no termina aquí. El mensaje dejado por los mártires sigue resonando en los corazones de quienes se preguntan ¿hasta dónde puede alguien ir por lo que cree? La historia de los mártires de Gorkum no es solo un relato del pasado, sino que lleva una poderosa llamada a cada uno de nosotros. Esos 19 sacerdotes enfrentaron persecución, tortura y muerte sin negar su fe. Ahora pregúntese, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar por lo que cree? ¿Cuántas veces frente a las dificultades has pensado en rendirse? ¿Tendría el mismo coraje que tenían? El testimonio de estos hombres nos muestra que la verdadera fe no se mide en tiempos fáciles, sino en pruebas. Podrían haber elegido la forma más simple, podrían haber dicho lo que los soldados querían escuchar y salvar sus vidas, pero no lo hicieron. Entendieron algo que muchos ignoran: la verdad no se puede negociar. Y hoy, esta misma lección se aplica a ti. ¿Cuántas veces se calla frente al miedo? ¿Cuántas veces duda en defender lo que realmente importa? Si esta historia te ha tocado es porque dentro de ti hay una llamada a algo más grande. Y la pregunta que queda es, ¿la ignorarás o dejarás que esta verdad cambie tu vida? La fe de estos mártires resuena hasta el día de hoy porque nos recuerda que hay algo por lo que vale la pena luchar. Tal vez no nos enfrentamos a verdugos y colgantes, pero enfrentamos desafíos diarios que prueban nuestro coraje y nuestras convicciones. ¿Qué harás la próxima vez que te pongas? Ahora, si desea seguir aprendiendo sobre estos misterios olvidados de la historia, suscríbase al canal y habilite las notificaciones. Aquí siempre encontrarás verdades que pocos se atreven a contar. Y recuerde, la fe no es solo un sentimiento, es una decisión. Y las decisiones que tomamos hoy hacen eco por la eternidad.